Pues estoy grabando este vídeo porque pues, me he dado cuenta que tengo un poco abandonado el canal y esto tiene una explicación. Obviamente yo no vivo del canal y necesito hacerme mis investigaciones para ganarme los cuartos. Por lo tanto, pues este final de año 2024 he tenido que entregar una serie de cosas, hacer unos informes, etcétera, etcétera, investigaciones y no he podido atender al canal todo lo que me hubiese gustado. Entonces he decidido improvisar ahora este pequeño vídeo sin ninguna otra intención que contaros alguna que otra historieta y sobre todo para que sepáis que el vídeo, que vamos, que el canal no está muerto, aunque hace ya semanas que no subo nada. Y que mi idea es que en 2025 pues continuar subiendo vídeos. De hecho estoy preparando varios y espero que fructifiquen. Pero vamos, estas cosas llevan tiempo y sobre todo a veces no sé de dónde sacaré tiempo. Bien, y para hacer este pequeño vídeo y contar esta historieta, pues sencillamente he dicho, bueno, pues ¿qué cuento? Pues igual lo más sencillo, lo que puedo improvisar, porque esto está bastante improvisado, es, bueno, pues voy a hablar de mi libro, ¿no? Mi libro. En este caso, no es exactamente mi libro, es este libro del que voy a hablar. Es este libro titulado, bueno, Libros de Cámara del Concejo, Actas Municipales de Vitoria de 1428, que, como podéis ver aquí, pues es una obra colectiva realizada por una serie de personas, entre las cuales me cuento yo, y es una obra que ha coordinado, ha dirigido José Ramón Díaz de Durana, de la Universidad del País Vasco. Bueno, en este libro lo que se hace sustancialmente es transcribir el contenido de las actas municipales del año 1428 de Vitoria, que son las más antiguas de las que disponemos o que se han conservado. Y lo que hemos hecho el resto, bueno, el resto de personas que estamos en el equipo que ha participado en este libro, pues han sido, bueno, distintas aportaciones. Hay gente que ha trabajado más en la transcripción y luego estamos algunas personas que, bueno, pues que gracias a que pues Ramón en su momento me pidió a ver si me podía apetecer colaborar en este libro y cómo no, y he hecho una aportación en un artículo. Por lo tanto, este no es que sea mi libro, pero bueno, yo voy a hablar de mi artículo, de lo que he escrito, de lo que os podéis encontrar aquí. Si alguno tenéis interés de buscarlo, no sé si se puede adquirir vía web, no sé si existe versión PDF, es posible que en la página de la Universidad del País Vasco se pueda comprar. Desde luego yo creo que ejemplares en papel quedarán por ahí y si lo pedís en cualquier librería pues seguramente lo podéis conseguir. Bueno, pues como os podéis imaginar, en este libro de lo que hablamos es de Vitoria, ¿no? De la historia de la Vitoria medieval. Entonces, bueno, pues creo que de la lectura de las actas de 1428 se pueden descubrir, se pueden traer bastantes cosas, y os voy a hacer un breve resumen de lo que yo hablo en el artículo que he escrito y en el que participo. Estoy, ya os digo, que improvisando aquí un poco sobre la marcha. Ni siquiera tengo esto subrayado, que había pensado en subrayarlo, pero digo, si lo subrayo, le dedico un tiempo y luego, en fin, luego ya hacer el vídeo no lo hago nunca. Digo, ahora lo importante es hacer el vídeo. Bueno, el artículo que he hecho yo en este libro, que aporto yo en este libro, se titula Por 75 fanegas y media de cal y piedra, una panorámica social y material de Vitoria según las actas municipales de 1428 y 29. Bueno, yo aquí el título hace énfasis o pretendo recalcar que yo lo que he querido hacer es un poco un análisis visual o del, no sé, claro, al final pues yo no dejo de ser un arqueólogo y aunque las actas sean un documento escrito y yo pues me dedique sobre todo, mi trabajo se dedique sobre todo a las cosas materiales, a las cosas que encontramos en las excavaciones o que encontramos analizando en un edificio, pues cuando tú te enfrentas a un documento escrito, o al menos en mi caso,
yo, pues la verdad, es que no puedo evitar ver más allá de las palabras, las cosas, los sitios, yo necesito imaginarme las escenas, ¿no? Y como esto me parece casi el ejercicio más divertido que puede hacer un investigador, pues yo lo que me he dedicado es a leer esas actas y tratar de reconstruir alguna de las escenas, tratar de imaginar qué se vería por el agujerito si nos pudiésemos trasladar a esa Vitoria del año 1428. Por eso lo que digo una panorámica social y material de Vitoria. Porque lo que he intentado es explicar un poco la materialidad, algunos aspectos de la cultura cotidiana, de los objetos, de las arquitecturas con las que convivían aquellos vitorianos y vitorianas de principios del siglo XV. Y bueno, pues de eso va este artículo, ¿no? En este artículo lo tengo dividido en varias partes. Os digo un poco y os comento alguna cosa, bueno, de qué es cada una de estas partes. El primer punto lo he titulado, bueno, el enfoque del artículo también quiero comentar que es como una especie de, yo lo enfoqué de tal forma que es como si hiciésemos una especie de zoom, ¿vale? Los primeros epígrafes o los primeros capítulos, lo que comento es como si viésemos Vitoria desde lejos, ¿no? Como a vista de pájaro, ¿no? O desde el exterior de las murallas, ¿no? Y luego poco a poco los distintos capítulos lo que voy haciendo es una progresión hacia el interior de la ciudad hasta meterme, introducirme en las calles y explicar aspectos bueno, de lo que se veía o se podía vivir en el callejero de Vitoria, como si fuéramos un vitoriano o vitoriana más del momento, pues por ahí andando como Pedro por nuestra casa. Entonces, eso, la idea es que, como vais a comprobar, pues primero los capítulos son de enfoques más generales, más a vista de pájaro, y luego vamos a ir aproximándonos poco a poco al interior de la ciudad. El primer punto se titula en el entorno de Vitoria, de sus murallas a afuera, ¿no? Y este lo tengo dividido en varias partes, ¿no? En la primera de ellas la he titulado Reunidos junto al mojón de Seibagoko Bidea, que es literalmente, esto está entrecomillado, Seibagoko Bidea es un lugar en los montes de Vitoria que se cita o que, bueno, ya sabéis, que se cita en las actas municipales, que es precisamente sobre las que estamos trabajando en este libro. Bueno, aquí adjunto un pequeño mapita donde localizo dónde está este lugar de Seibagoko Bidea, porque en la toponimia se conserva todavía la localización. Y lo que es interesante, y cuento aquí un poco por encima, me pareció súper curioso, es que lo que están describiendo en las actas es una reunión de una parte del concejo de Vitoria que se desplazó, sus miembros, los concejales, los distintos oficiales del ayuntamiento, se desplazaron hasta los montes de Vitoria a un lugar limítrofe con los límites o con las lindes del pueblo de Treviño, que estaba también precisamente los límites entre Vitoria y el pueblo de Treviño estaban justo ahí, en la zona alta, o estaban, y de hecho de alguna forma están, ¿no? Están ahí en la parte alta de los montes de Vitoria, y estos concejales fueron a reunirse allí con otros concejales también desplazados desde Treviño para discutir un problema que tenían con las lindes, ¿no? Y es que, bueno, pues como sabéis, en esta época pues había distintos mojones que marcaban los límites entre una población y otra, y también existía como una especie de picaresca que a veces estos mojones, que eran fácil de desplazar, pues había gente que los movían, ¿no? Cambiando las limitaciones o los límites entre un pueblo y otro. Y a mí me pareció curioso, aquí cuento bastantes detalles de este acto,
Pero lo que me pareció curioso es imaginarme esa escena ahí en los montes de Vitoria, de una serie de concejales venidos de Vitoria y otros que vienen de Treviño y se juntan ahí en lo alto del monte para discutir sus cosas, que básicamente fue en plan, pues yo el mojón quiero ponerlo más allá, pues no, pues yo quiero ponerlo más acá y tal. Esa era un poco la discusión, bastante interesante. Eso es en el punto 1.1. En el segundo punto lo he titulado Algo más que una rutinaria limpieza de acequias. Esto es curioso y complejo de explicar al mismo tiempo, a ver si consigo hacerlo. Aquí lo que explico, bueno, en principio, lo que motiva el que escriba todo este epígrafe es que en una parte de las actas hay un comentario en el que se ordena a todos los vecinos de Vitoria que viven, digamos, de murallas adentro, a cumplir una obligación que tienen de limpiar ellos personalmente, en grupos, como una especie vamos a decir, se llaman, en los pueblos les llaman veredas o una usolana, ¿no? Pues los vecinos tenían la obligación de ir a limpiar ciertas acequias, ¿no? Os resumo un poco el contenido porque es un poco complicado de entender, pero al final el interés de este artículo es que en una cosa tan sencilla como es aparentemente o que nos puede aportar tan poca información como es el acto de ir a limpiar las acequias, aquí se puede deducir del contenido cuáles eran los primitivos límites, los más antiguos límites que tuvo Vitoria, mucho antes incluso de 1428, que son las fechas de estas actas. Aquí, según yo sugiero, o esa es al menos mi hipótesis, creo que los ciudadanos que habitan en Vitoria estricta, es decir, no Vitoria Arriaga, que era otro lugar, era otro pueblo, o no Vitoria Castillo o Arechavaleta, que son otros pueblos que acabaron perteneciendo a Vitoria, pero que no eran parte de la Vitoria original. Bueno, pues si queremos saber cuáles eran los límites de esa Vitoria original, este acta municipal también nos dice cosas interesantes que nos permiten llegar a ello. Os remito al texto, incluyo incluso algún plano que he hecho al respecto, que, bueno, pues si tenéis una oportunidad de echar un vistazo al libro, pues lo vais a poder ver. Más. Bueno, han sido 3 o 4 páginas, bastante. Muy bien. El punto 3 lo titulo Juegos y novillo de San Juan el Chico. Y esto es otra cosa interesante porque, bueno, esto es una parte de un acta, donde se nos cuenta que el ayuntamiento hace un pago a una serie de personas por unos festejos que organizaron en torno a la ermita y la festividad de San Juan el Chico. San Juan el Chico es una ermita, la ermita de San Juan, que todos seguramente conocéis, aunque igual pues no le habéis prestado mucha atención, y que tiene pues mucha antigüedad, que es la ermita de San Juan en el Parque de Arriaga. Esa ermitita, ese edificio que está en medio del Parque de Arriaga, bueno, pues esa es la ermita de San Juan, que en esta época se conocía como de San Juan el Chico para distinguirla de otras ermitas de San Juan que existían en el término municipal. Y lo interesante de este acta y de otras informaciones que aporto, que saco de otros documentos, incluso del siglo XIII y más antiguos que las propias actas municipales, es interesante porque nos explica la importancia de esta festividad de San Juan en la primitiva Vitoria medieval, y nos cuenta además en qué consistían estas antiguas fiestas, en las cuales, digamos, uno de los actos principales a nivel festivo, pues bueno, es que se llevaban toros ensogados, o bueno, las distintas formas que existían en aquella época de, vamos a decir, por así decir, de lidiar a los toros. Aunque la forma en que, vamos a decir, se lidiaban los toros en época medieval, pues no tiene prácticamente nada que ver o muy poco que ver con lo que es actualmente. Perdón. Bien, este sería el punto 3. También incluyo unas imágenes
sobre Antigua, sobre la iglesia de esta ermita de San Juan, porque como sabéis, si os paséis ahora por el parque, la iglesia que vais a poder ver es el resultado de una restauración que no sé exactamente si se hizo aquí en el año 1945. Y vamos, la iglesia que había en el parque antes de estas fechas no tenía nada que ver. O sea, ya lo podréis ver en las imágenes. Luego en el punto 4 hablo de lo que denomino, bueno, de lo que es la letanía de San Víctor Eguipuzzuri. Y esto, bueno, gente que sea de la zona de estos pueblos, de Gauna, por ejemplo, y del entorno, bueno, y mucha gente de Vitoria estáis familiarizados igual con estas ermitas de San Víctor y con la de Eguipuzzuri que existen aún hoy en día. Lo que quizás es menos conocido es lo que hablo en estas, bueno, que es extraído de estas actas, es que el Ayuntamiento de Vitoria y el Cabildo, la Universidad de Parroquias de Vitoria tenía la obligación de anualmente hacer una visita a estas ermitas en forma de rogativa o de letanía. Era una especie de procesión a la cual las vecindades de Vitoria, cada una de las vecindades tenían que aportar, sus mayorales tenían que asistir, o sea que era, vamos a decir, una procesión o una letanía casi plenaria, donde media Vitoria salía en procesión y bueno, esto no duraba precisamente un día, duraba día y medio, tenían que hacer noche, incluso creo, si no recuerdo mal, lo que escribí en Estíbaliz, y vuelven al día siguiente. Es decir, es una letanía que salen de Vitoria, primero se dirigen a Estíbaliz, allí en Estíbaliz hacen una serie de una misa, hay un ágape, hacen una comida, no sé si es allí donde pasan la noche, el caso es que al día siguiente ya es cuando suben a San Víctor y luego de San Víctor bajan a Eguipuzzuri y luego de vuelta a Vitoria. Y esto es una tradición que, por lo que he podido rastrear en la documentación, al menos se mantuvo hasta el siglo XVI. Y es muy interesante porque nos habla de la vinculación que tenía Vitoria con esos lugares que hoy día están fuera del término municipal. Lo cual, bueno, pues aquí en este artículo no voy a entrar en más detalles, ahí explico las implicaciones que tenía el hacer esta procesión, porque esta procesión al final no era solo una cuestión derogativa, sino que era una forma que tenían los vitorianos de reclamar su poder o los derechos que ellos creían que les correspondían sobre los diezmos o sobre las rentas de las que disfrutaban tanto la ermita de San Víctor como la ermita de Eguipuzzuri. Bien, veo en el vídeo que veo aquí en la cámara que ya tengo grabados 18 minutos con 30 segundos. Y como creo que ya he contado bastantes cosas y solo me he quedado en el punto 3 de un montón de puntos, pues creo que os voy a dejar con esta pildorita. Y en un próximo vídeo pues contaré el resto de cuestiones que he tratado en este artículo que he hecho o que hice, os recuerdo, para este libro editado por la Universidad del País Vasco y en el que, bueno, pues hemos participado bajo la coordinación de José Ramón Díaz de Durana, José Antonio Munita Loiznaz, Agurchane Paz Moro, yo mismo, José Rodríguez Fernández y Ana Galdós Montfort, en un trabajo que, pues si tenéis la oportunidad de echarle un vistazo, yo creo que todo vitoriano o vitoriana que se precie de su historia o quiera conocer su historia, pues debe tener en sus manos. Fijaos aquí en la portada, se incluye una de las más antiguas representaciones que se han conservado documentalmente del escudo de Vitoria y que sacó a la luz, bueno, a mí me puso sobre la pista de esto Ramón Díaz de Durana, que es el que lo localizó. Bueno, pues nada,
Perdonad un poco la chapuza de vídeo, pero quería atreverme. Yo creo que os he contado un par de cosas que puede resultaros interesante. Si os ha resultado interesante, que espero que sí, pues bueno, pues si no os importa, darle un me gusta al vídeo y darle un me gusta al vídeo, hacer suscribíos, etcétera, etcétera, todas estas cosas que dicen los youtubers. eh, y así pues sabré si os gusta, y si os gusta este formato pues podré hacer más vídeos parecidos a este. Perdonad que seguramente no he estado todo el tiempo que debía mirando a la cámara. Me he dado cuenta ahora mismo, probablemente debería estar mirándoos más a vosotros, he estado mirando más al libro, pero mira, ya no voy a repetir otra vez el vídeo, así que así se queda. Lo dicho, espero que os guste, perdonad los fallos y errores y nos vemos en el próximo vídeo. Agur, agur.